Dios les bendiga, hermanos, feliz año nuevo. Este es mi primer video de este año y bueno, y quiero empezar como tiene que ser, pues, hacerlo correctamente, dándole siempre la gloria al Señor. Y hoy quiero hablar de un tema que son las lenguas bíblicas. Comúnmente hemos escuchado en nuestras iglesias que la Biblia se escribió hebreo, arameo y griego. En parte hay una cierta razón que sí, digamos que sí, pero hoy vamos a profundizar cómo se originaron estas lenguas, ¿verdad? Y qué lenguas se llegaron a hablar en el Nuevo Testamento. Bueno, primero que nada, las lenguas bíblicas parte de una familia de lenguas llamada lengua semítica. Estas lenguas semíticas provienen de la antigua Mesopotamia y bueno, y de una ciudad muy antigua llamada la ciudad de Acá. Por cierto, se menciona en Génesis 10:10 con el patriarca Abraham. En esa ciudad se habla las primeras lenguas semíticas, es el acadio. Estas lenguas semíticas se dividen en dos: las lenguas semíticas orientales y las lenguas semíticas occidentales. Dentro de las orientales encontramos el acadio. Y el acadio no solamente pertenecía a un cierto grupo, cierta región, pertenecía no solamente a los asirios que hablaban acadio, sino también a los babilónicos. Los asirios hablaban el acadio en la parte del norte y los babilónicos en la parte del sur de la vieja Mesopotamia. Bueno, para aclarar qué es Mesopotamia, Mesopotamia es parte de Siria, parte de Irán, parte de Irak, perdón, y parte de Turquía. Entonces de esto es que se compone la antigua Mesopotamia. Bueno, de ahí nacen estas lenguas semíticas. También encontramos las lenguas semíticas occidentales, que estas a su vez se dividen en dos, en las lenguas semíticas meridionales y las lenguas semíticas septentrionales. Vamos a explicar qué son estas lenguas semíticas meridionales. Bueno, de las lenguas semíticas meridionales hallamos en toda la península arábica el árabe, que se habla en toda esa península. Y también encontramos la lengua de Etiopía, que en su tiempo se hablaba en toda África. Esas son las lenguas semíticas meridionales. Por el otro lado tenemos las lenguas semíticas septentrionales. Aquí sí nos vamos a detener un poco. Las lenguas semíticas septentrionales encontramos el arameo. Esta lengua se hablaba en Siria. Incluso conocemos el arameo antiguo. Las primeras inscripciones se hallaron en ese lugar, aproximadamente en el siglo XVIII. Esas son las primeras inscripciones. Por cierto, el arameo consta su alfabeto de 22 letras, 15 que se han identificado según los eruditos y 7 que aún no se logra identificar. Están relacionados con la naturaleza. Tú sabes que el hombre siempre, con la necesidad imperiosa de comunicarse, buscó este objeto y, bueno, y ellos se identificaron que la naturaleza era el lenguaje más sencillo y, digamos, el dialecto en la forma de comunicarse de esa región. Ahora bien, el arameo es curioso porque en el arameo llegó a tener tanta influencia por su facilidad de hablar, como no había tampoco una academia real que regulara esos dialectos, llegó a penetrar en los imperios asíricos y el imperio neobabilónico. El imperio asirio desde el año 1100 al 605. El imperio babilónico del 605 al 539 a.C. Y por último conseguimos el imperio de los persas, que es del 539 al 331. Bueno, esta lengua penetró esos imperios, tanto así que se llegó a hablar como una lengua oficial o una lengua franca. Como la mayoría de las personas la hablaban, llegó entonces al imperio y se utilizaba en todos los documentos oficiales que se hacían entre los reyes, tratado entre los reyes de Babilonia, los reyes de Siria y así sucesivamente. Esta lengua tuvo lugar, como ya les mencioné, en Siria. También encontramos el arameo levantino, que posteriormente se llegó a hablar en Siria y en Palestina entre el 726 a.C. Y por último conseguimos el arameo hebreo palestiniano, que era el que se hablaba, por cierto, en el Nuevo Testamento. Y todos los libros del Nuevo Testamento originalmente fueron escritos en arameo. En el tiempo de Jesús se hablaba, era arameo. ¿Por qué? ¿Por qué se habla arameo? Hay que explicar esto. Aquí que a partir vamos a mencionar una de las lenguas que dio origen para que ésta llegase a hablarse arameo en los tiempos de Jesús, que es la otra lengua
semítica occidental que estamos explicando, explicamos el arameo, ahora viene el cananeo. El cananeo, ¿verdad?, está situado en lo que es la antigua Canaán o Palestina. Ahí habitaban los cananeos. Bueno, no solamente los cananeos, habitaban los moabitas, habitaban los fenicios y llegaron a habitar los hebreos. Recuerden que el término hebreo es un término despectivo que significa los invasores o, digamos, un poco más teológico en este tiempo, los caminantes. Bueno, cuando ellos penetraron esa tierra, Canaán, ellos adoptaron el cananeo. O sea, anotaron todo el vocabulario de este cananeo. Y ahí nace un dialecto llamado el paleohebreo, que sale del cananeo. De todo su vocabulario cananeo, se mezcla y se forma el paleohebreo, es decir, el antiguo hebreo. Hay que decir también que las personas que habitaban en Canaán tenían su propia lengua, y esa lengua era el ugarítico, eran propios de los que vivían en esa región. Pero vuelvo a mencionarles nuevamente, no había ninguna real academia que regulase esos dialectos y se formó el paleohebreo. También se formó también la lengua de los fenicios, que obviamente era con la escritura aramea. Incluso los fenicios llegaron a llegar, por ser grandes comerciantes, llegaron a llegar hasta la antigua Grecia, y allí es donde nace el griego, porque los griegos dijeron, bueno, estamos adoptando la escritura fenicia, formaron su propio alfabeto, se consolidó y se llegó a hablar el griego. Bueno, no vamos a explicar exactamente lo del cananeo. Bueno, este cananeo, después que los hebreos llegaron a Canaán, adoptaron su lengua, se habló paleohebreo. Luego de que ellos hablan paleohebreo, ellos fueron invadidos en el 605 por el rey Nabucodonosor, fueron exiliados a Babilonia. Y en Babilonia, ¿qué se hablaba? En Babilonia se hablaba, era arameo. Acuérdense que está el acadio, pero el arameo tuvo más influencia, entonces ellos adoptan el arameo. Incluso ahí es donde se fueron las primeras sinagogas, por no tener el templo se había destruido. Y bueno, y salen eruditos, y uno de los eruditos más destacados fue Esdras, que es el padre de la Torá, que fue escrita precisamente en arameo. Entonces, en los tiempos de Jesús, por eso es que se hablaba, era arameo. Era precisamente por la razón que ellos se habían quedado con esa lengua y habían entrado nuevamente a su tierra, a la nación santa, a Jerusalén, hablando arameo. Ahora bien, ya explicamos lo de los fenicios. Bueno, cuando llegó la escritura fenicia a Grecia, obviamente también aparece otro imperio, que es el imperio romano. ¿Qué hablan del imperio romano? El imperio romano hablaba el griego ptolomaico, que es inventado por Ptolomeo, uno de los 4 generales de Alejandro Magno, que por cierto era abogado, o sea que este idioma fue de corte legal y se llegó a hablar en todo el imperio romano. Y después es donde nace su propia lengua como tal, que se consolida, que se estructura, y nace latín. Y de latín tenemos todas las lenguas romances, que en este día pues llegamos al español, los italianos y todo eso. Pero hermano, este es el trasfondo histórico de cómo se formaron estas lenguas, y bueno, y nos pueden ayudar para situarnos y entender la Biblia no con un pensamiento occidental, sino con un pensamiento oriental. Hermanos, espero que este video sea de mucha bendición, que Dios los bendiga y que Dios me los guarde a todos. Chao.